Bienvenidos de nuevo. Este es el segundo video que tiene que ver con la teoría de la producción desde el punto de vista económico. Ahora vamos a hablar de los costos de producción. En el video anterior veíamos cómo la producción dependía de los factores de producción y que había una relación positiva entre los factores de producción y la producción. Sin embargo, que existía también en el corto plazo una ley de rendimientos marginales decrecientes, debido a que el rendimiento del factor variable involucrado con un factor fijo, pues siempre va a ser diferente. En una primera etapa, decíamos, los rendimientos del factor son crecientes, mientras en una segunda etapa comienzan a operar los rendimientos decrecientes del factor. ¿Qué quería decir eso? Lo digo muy rápidamente, que en la primera etapa, dado que el factor que está fijo es abundante para el número de unidades de factor variable que se están utilizando, pues entonces el rendimiento de ese factor es cada vez más grande, cada vez mayor. O sea, las unidades adicionales de producción que se obtienen en esa primera etapa son mayores. Mientras que en esa que llamábamos segunda etapa, el rendimiento de ese factor comienza a ser cada vez menor. ¿Qué quiere decir? Que los aportes que hace la producción son menores debido a que el factor que está fijo se va agotando. O sea, ya no es suficiente para las unidades adicionales de factor variable que se utiliza. Y hablábamos de una tercera etapa, pero esa tercera etapa, por supuesto que nadie quiere estar allí, y es que utilizo más factor variable, pero ya el factor variable, en lugar de incrementar mi producción, me la disminuye. Entonces, ahora vamos a ver cómo se relaciona eso con los costos de producción. Entonces, hagamos los ejes otra vez. Pero ahora, en lugar de tener en el eje horizontal, de tener los factores de producción, ahora tenemos acá la producción. Pero sabemos que esa producción va a depender del capital que está fijo y del factor variable que es el trabajo. Y acá vamos a tener entonces una unidad monetaria que simplemente quiere decir que allí vamos a medir los costos de producción. Entonces, por supuesto, si no producimos nada, pues los costos únicamente van a ser los relacionados con el factor fijo. O sea que de todas maneras vamos a tener unos costos que los vamos a llamar costo fijo. Entonces, así no produzca nada, ya tengo mi costo fijo. Y así produzca bastante, ese costo fijo no va a variar. O sea que va a ser una línea horizontal porque son independientes esos costos de la cantidad de producción. Produzca cero o produzca bastante, mi costo fijo es el mismo porque va involucrado a este factor y decíamos que produzca o no produzca, el factor fijo está allí. Y tenemos otros costos que van a ser los costos variables. Los costos variables sí dependen de la producción. Es decir, si no utilizo factor variable, o sea, si no produzco, mi costo variable va a ser cero. Pero en una primera etapa, a medida que utilizo el factor variable, el factor, como es muy rendidor, mis costos entonces van a aumentar a medida que aumenta la producción, pero van a aumentar a un ritmo lento, debido precisamente o sea que tendríamos algo así. Mis costos aumentando, pero a un ritmo lento, parece que fueran a llegar a un máximo. ¿Debido a qué? Debido a que el factor en esa primera etapa que veíamos en el primer video de este tema, pues tenía unos rendimientos crecientes. Entonces, si tengo un factor que es muy rendidor, pues no necesito utilizar muchas unidades de ese factor para obtener aumentos en la producción. Entonces, mis costos aumentan, pero a un ritmo lento. Pero a medida que entran a operar los rendimientos marginales decrecientes y el factor se me vuelve menos rendidor, por supuesto que mis costos van a seguir creciendo, pero ahora se disparan. Entonces, tendría una concavidad completamente distinta. En una primera etapa, mis rendimientos crecientes hacen que mis costos aumenten,
de una manera lenta, y en una segunda etapa, cuando los rendimientos son decrecientes, mis costos aumentan de una manera rápida. Estos serían mis costos variables, estos mis costos fijos. Y la suma de los dos, costo variable más costo fijo, me va a dar mis costos totales. Entonces, mis costos totales comienzan de los costos fijos y van a ser paralelos a los costos variables, por supuesto con esa diferencia. Entonces, voy a tratar de dibujarlos paralelamente, sería algo así. Y la diferencia acá entre los dos, pues siempre va a ser los costos fijos, porque estamos partiendo de que son paralelos, pero con esta diferencia de los costos fijos. ¿Sí? Entonces, resumo lo que va hasta ahora aprendido. Y es que desde el punto de vista económico, los rendimientos del factor no son iguales dependiendo en qué momento estoy en la utilización de ese factor fijo. En la medida en que empiezo a utilizar el factor variable, tengo suficiente factor fijo, suficiente espacio, suficientes herramientas, suficientes equipos para ese factor variable, y por lo tanto ese factor variable se vuelve muy rendidor, y en términos de costos, esa utilización adicional de factor variable hace que mis costos crezcan. Miren que mis costos siempre crecen, pero a un ritmo decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que crecen a un ritmo lento. Mientras que cuando empiezan a operar los rendimientos decrecientes del factor, o sea que se va agotando esa capacidad para la cantidad de factor que utilizo, pues mis costos siguen creciendo, pero ahora a un ritmo exponencial, a un ritmo mucho más rápido. Por supuesto que en la tercera etapa, pues esto se dispara mucho más. Esto, ¿por qué es importante? Porque de acá van a salir las curvas de costo medio y de costo marginal, que son supremamente esenciales para el análisis que hacemos en microeconomía. ¿Qué es de rescatar aquí? Que estamos asumiendo eficiencia, asumimos eficiencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que si ya estas curvas asumen eficiencia, no hay posibilidad de hacer lo que allá afuera digamos que el empresario en su día a día a veces puede hacer, y es continuar produciendo el mismo nivel con menores costos. Aquí no es posible, porque ya vimos en la función de producción en el primer video que cada vez que mermamos la utilización del factor, merma la producción. O sea que si yo quiero mermar costos, la única forma de mermar costos es mermando producción. Y si yo dijera voy a minimizar mis costos aquí significa producir cero para tener únicamente mis costos fijos. Entonces, miren que acá cuando yo estoy siendo eficiente, ¿qué quiere decir ser eficiente? Que utilizo el factor en las cantidades que requiero, que no desperdicio factor. Entonces, si estoy siendo eficiente, no puedo minimizar costos, porque ya en cada nivel de producción, supongan que estoy aquí, para este nivel de producción, Q1, mis costos variables van a ser estos y mis costos totales son estos. No puedo para ese nivel de producción reducir los costos porque yo estoy siendo eficiente. Entonces, la única manera de reducir mis costos es que yo me mueva en este sentido y merme producción. Pero no hay forma de reducir costos asumiendo que soy eficiente. O sea que lo que tengo que preguntarme allá en el mundo real, digamos, es si verdaderamente estoy siendo eficiente o no. Porque si no lo estoy siendo, entonces puedo reducir mis costos sin necesidad de reducir producción. Pero si ya estoy siendo eficiente, la única manera de reducir costos es reducir producción. Y esto es lo que nos muestran estas formas. Bueno, nos vemos en el próximo video. En el próximo vamos a continuar con los costos, pero vamos a ver los costos medios y los costos marginales. Muchas gracias.